Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Como siempre, espero que se encuentren muy bien junto con sus familias, ministerios, sirviendo al Señor, creciendo en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy continuaremos con la lectura de la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, conocida como Carta a los Romanos, capítulos 9 al 11, donde nos encontraremos con la soberanía de Dios. Estos tres capítulos por excelencia nos muestran al Dios soberano, al Dios glorioso y grandioso, al cual los cristianos servimos. Es un Dios que tenemos que contemplar en su grandeza, es un Dios que tenemos que contemplar en sus maravillas, en su poder. Él es Dios todopoderoso. Y si nosotros tenemos el entendimiento de quién es, nosotros honraremos el día del Señor y acudiremos a la congregación y exaltaremos su nombre como Él lo merece, porque Él es el Señor. Romanos capítulo 9, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus, y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo aquí saca a la luz el dolor continuo que hay en su corazón, la carga que tiene por su nación, por los creyentes, más bien por los no creyentes en Israel, por los judíos que viven bajo la ley pero que no han recibido la gracia del Señor. Él tiene un dolor en su corazón porque ellos puedan conocer a Cristo. Dice, yo mismo desearía estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, pero finalmente sabemos que no puede ser así. ¿Por qué? Porque los judíos hablan acerca de que de ellos pertenecen todas las cosas, el pacto, las promesas, el culto, la promulgación de la ley, y si bien eso es cierto, pero no entendieron, no conocieron su visitación cuando vino Cristo. Además nos habla de que de parte de ellos vinieron los patriarcas y según la carne también vino el Cristo. Por eso es que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en Juan 4, dice la salvación viene de los judíos. Precisamente porque el Cristo nació como judío. Pero nosotros debemos de entender que en Cristo hemos sido apartados, hemos sido separados de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, para la gloria del Padre. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es algo muy claro. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es importante aclarar esto porque lo que nos está hablando aquí Pablo es un tema muy importante acerca de Israel. Israel natural, la nación como tal, es el pueblo descendiente de Abraham. Pero también aquellos que descienden por la fe, como nos viene hablando desde el capítulo 4 con el ejemplo de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, también todos los creyentes en Cristo somos hijos de Abraham o descendientes de él. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es por eso que podemos entender que hay un Israel espiritual, que es la iglesia, y hay un Israel natural, que es la nación judía. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto es en Génesis 25:23. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Malaquías 1:2 al 3, dice este texto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? No lo sabemos. Por eso es la soberanía de Dios en la elección de los salvos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios en esta elección? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que
yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios el que elige, es Dios el que salva, es el Dios el que restaura las vidas conforme a su voluntad. Ahora el versículo 11 nos dice, no habían aún hecho ni bien ni mal, así que no depende de las obras, sino del llamamiento de Dios conforme a su elección. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Éxodo 9:16. Esto es importante aclarar, porque Faraón no se levantó a sí mismo, sino que Dios lo levantó para el propósito de mostrar su gloria. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Soberanía de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. La pregunta es, bueno, si Dios hace lo que Él quiere, entonces ¿por qué inculpa? ¿Por qué manda a los pecadores al infierno? Bueno, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, la elección antes del mundo, antes de la fundación del mundo, para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, la iglesia es conformada por gentiles y judíos que creen en el Señor Jesucristo. Dios de ambos pueblos ha hecho uno, como lo vamos a ver en su momento en Efesios capítulo 2. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, Oseas 2:23. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, Oseas 1:10. Todo lo anterior, sé que es un tema fuerte, un tema crudo, pero la realidad es que nos habla de la soberanía de Dios sobre toda su creación y sus propósitos. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, Isaías 10:22-23. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, Isaías 1:9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, hablando de la nación judía. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, quien es Cristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16. Romanos 9 es un capítulo muy fuerte, pero nos da entendimiento acerca de la iglesia, acerca de la elección, acerca de un solo pueblo en Cristo. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nuevamente externa el apóstol Pablo su clamor y su amor por su nación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no con conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quieren vivir por obras, justificarse por méritos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es importante aclarar, hermanos, nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por obras, nadie es salvo por guardarlas, los mandamientos de la ley. Sin embargo, por cuanto somos salvos, guardamos la ley, tratamos de obedecer y amar la palabra de Dios. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, Levítico 18:5. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, el Evangelio. El Evangelio es lo que nosotros predicamos y es donde se encuentra el poder de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tiene que haber una confesión en tu boca, es decir, tus palabras deben de manifestar la salvación que ha habido en Cristo, es decir, la transformación que ha habido en tu corazón.
Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir es con tu entendimiento, con tu conocimiento, conforme a ciencia, porque en el verso 2 de este capítulo nos dice que los judíos no tienen realmente conforme a ciencia o con conocimiento el celo por Dios. Nosotros ahora lo tenemos. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo también es que debemos confesar a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque así es, porque así debe de ser aquellos que son su pueblo. Sin embargo, en el contexto histórico de esta carta, Pablo no está enseñando el famoso decisionismo o haz tu decisión por Cristo, o pasa al frente y recibe al Señor. Él no está enseñando esto. Lo que está enseñando Pablo aquí es que los creyentes en Roma debían confesar a Cristo y no a César como Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es el corazón de las misiones de la iglesia. La iglesia tiene que salir y predicar y anunciar las buenas nuevas, confesar con sus labios a Jesús, para que entonces muchos más vengan a la salvación eterna. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues ahí Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe va a ser producida cuando la palabra de Dios llega a los corazones, a las mentes, a las vidas. Tenemos que predicarle a la gente para que la fe se active en sus corazones y puedan venir a la salvación que es en Cristo. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmos 19:4. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, Deuteronomio 32:21, hablando de los gentiles. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora bien, hermanos, Pablo no está hablando aquí de suplantar o hacer a un lado a Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación judía en lo natural, no ha sido desechada del todo. Y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 11. Eso significa que Dios tiene aún tratos con ellos, si bien arrojaron sobre sí mismos maldición cuando recibieron a Barrabás en lugar de a Jesús. Si bien es cierto también, hay un pacto que hubo con Abraham, el cual por supuesto tiene su cumplimiento en Cristo, eso lo entendemos, pero hay un pacto físico, terrenal, donde el pueblo judío aún heredará la tierra que le fue prometida, vivirá con calma y tranquilidad ahí, y eso lo entendemos que será en el reino milenial. Romanos capítulo 11 y último de la lectura del día de hoy, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, si Dios hubiese desechado a Israel, no estaría yo escribiendo estas palabras, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Está hablando de un remanente. Si bien no todo el pueblo judío será salvo, no todos los judíos fueron salvos en el Antiguo Testamento, no todos los judíos son salvos bajo el pacto de la gracia, y no todos los judíos serán salvos en el futuro, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanos, no debemos jactarnos. Es Dios el que ha escogido a su pueblo, tanto a Israel como a su iglesia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otras palabras, somos salvos solamente por gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Salmo 69. Es importante entender esto porque el endurecimiento que ha venido a Israel es un endurecimiento en parte, no total. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Finalmente, la iglesia no es que sea un plan B, sino que más bien dentro del plan del Señor vemos que tiene un propósito del cumplimiento de esa palabra para provocar a celos a Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora hace un llamado a la atención de los gentiles, Pablo. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Si bien Pablo no salva, y ningún creyente tiene el poder para salvar, sí tenemos el mensaje que tiene el poder de salvación. A eso se refiere Pablo, predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas en Cristo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, si el hecho de hacer a un lado a Israel por un momento es la reconciliación del resto de las personas para con Dios, ¿qué será su admisión sino su vida entre los muertos? Está hablando, si ellos volvieran nuevamente a regresar, ¿no será esto vida nuevamente? Si las primicias son santas, hablando de Israel, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú siendo un olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, es decir, de una manera antinatural, nosotros fuimos colocados para recibir el fruto y las bendiciones en Cristo, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, es decir, no debe haber una jactancia de la iglesia hacia Israel, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dios es el que sostiene todo, en Cristo. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de soberbia. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, que no haya soberbia en tu corazón. No pienses que eres algo especial, sino la razón por la cual Cristo puso sus ojos sobre ti fuera para provocar a celos a Israel. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará en caso de soberbias y jactancias. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Finalmente, Pablo reconoce que el buen olivo, que es Dios, es aquel que sostiene tanto a judíos como a gentiles. A los gentiles, de una manera antinatural, fue injertado y sostenido, y aquellos que desecharon de los judíos al Mesías han sido desarraigados. Pero aún Dios es poderoso para volverlos a injertar. La restauración de Israel, verso 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nos va a dar Pablo aquí un misterio. Eso significa que por revelación del Espíritu Santo vino a su vida un misterio que a los antiguos profetas no les fue revelado. Hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Como lo hemos dicho, no es un endurecimiento total, sino solo en parte. Está poniendo un límite, hay un tiempo, hay una meta en este propósito del endurecimiento en parte y a su vez de la integración de los gentiles o la admisión de los gentiles a la iglesia. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que todos aquellos ordenados para vida eterna estén en la iglesia, y luego todo Israel será salvo. Nos damos cuenta que ese hasta y luego del verso 26 hay un periodo de tiempo, lo que llamamos la era de la iglesia o la gracia. Y una vez que la iglesia sea llena de todos aquellos que Dios ordenó para salvación, entonces habrá un trato especial nuevamente de Dios con el Israel natural, con la nación judía.
Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, Isaías 59:20. Y esto nos está hablando de un futuro, no nos está hablando de un proceso actual, sino en un futuro donde la iglesia ya no participará. Es un trato directo de Dios con el pueblo judío, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo a veces se saca de contexto, pero está hablando de una manera directa hacia el llamamiento de Israel, pero también tiene que ver con el llamamiento de los escogidos como iglesia, como remanente de los gentiles. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes. En otras palabras, Dios invirtió los papeles por un tiempo, pero una vez que la iglesia sea salva y sea glorificada, entonces vendrá un trato directo con Israel nuevamente. Porque para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de los gentiles, como miró a nosotros sin que nosotros le estuviéramos buscando, de la misma forma Dios en su misericordia volverá su rostro nuevamente a Israel. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son tan profundos, hermanos, y tan difíciles de alcanzar el conocimiento de ellos, que no podemos alcanzarlo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué majestuoso cierre, una doxología del apóstol Pablo aquí. Doxología quiere decir la adoración basada en un conocimiento de algo. En este caso, basados en lo que acabamos de aprender en nuestros 3 capítulos, Pablo cierra esta sección diciendo: oh, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor les bendiga.